¡Maldita sea! La voz de Alejandro Vargas resonó en el aire sofocante de la tarde, mientras observaba el humo que salía del capó de su Ferrari. Esto no puede estar pasándome a mí. El teléfono móvil en su mano marcaba sin señal, con una insistencia que lo enfurecía aún más. La carretera rural se extendía vacía en ambas direcciones, rodeada de campos que parecían burlarse de su predicamento. Alejandro Vargas, acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo, se encontraba completamente fuera de su elemento. A sus 32 años, había construido un imperio inmobiliario desde la nada, o al menos eso era lo que le gustaba creer. Su traje de diseñador italiano, ahora manchado de sudor, y su reloj suizo que costaba más que el salario anual de muchas personas, parecían completamente fuera de lugar en aquel paisaje olvidado. El rugido de un motor diésel lo sacó de sus pensamientos. Una camioneta azul desteñida con más años que garantías se aproximaba levantando una nube de polvo. Alejandro sintió una mezcla de alivio y desdén mientras el vehículo se detenía a unos metros de distancia. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico y de ella bajó una mujer que inmediatamente captó su atención de una manera que no esperaba. Elena Cruz tenía unos 28 años, cabello castaño recogido en una coleta práctica y vestía un overol de mecánica que había visto mejores días. Sus manos, fuertes y hábiles, mostraban las marcas de quien trabajaba con ellas y una mancha de grasa decoraba su mejilla izquierda. ¿Problemas con el juguete caro?, preguntó Elena caminando hacia él con una confianza que lo desconcertó. No es un juguete, respondió Alejandro, su tono automáticamente defensivo. Es un vehículo de precisión que vale más que... Se detuvo, observándola de arriba abajo con desdén. Más que esta chatarra que conduces. Elena sonrió, pero no era una sonrisa amable. Sus ojos oscuros lo evaluaron con una mezcla de diversión y algo que él no pudo identificar del todo. Bueno, tu vehículo de precisión está tan muerto como mi chatarra está viva, dijo acercándose al Ferrari. ¿Quieres mi ayuda? ¿O prefieres esperar a que pase otro mecánico por aquí en las próximas? Miró alrededor teatralmente. 2 semanas, Alejandro apretó los dientes. La situación ya era lo suficientemente humillante sin tener que ser rescatado por una mecánica de pueblo que olía a aceite de motor y tenía las uñas perpetualmente sucias. Pero las opciones eran limitadas, y el sol comenzaba a descender peligrosamente hacia el horizonte. «Está bien», concedió con reluctancia. «Pero ten cuidado. Cualquier daño adicional será tu responsabilidad». Elena levantó una ceja y se dirigió hacia su camioneta para sacar una caja de herramientas. Alejandro no pudo evitar observar cómo se movía con una gracia natural, completamente en su elemento. Había algo en su postura que lo intrigaba, una confianza que no había esperado encontrar en alguien de su condición social. «Retrocede», le ordenó Elena, abriendo el capó del Ferrari. «A menos que quieras que tu traje de $1000 termine oliendo como yo». «¿Cómo sabes cuánto cuesta mi traje?», preguntó Alejandro, genuinamente sorprendido. «Porque no eres el primer hombre rico que se queda varado en esta carretera», respondió ella sin levantar la vista del motor. «La diferencia es que los otros al menos tenían modales». Alejandro sintió una punzada de irritación mezclada con algo más. Interés. Era imposible. Esta mujer representaba todo lo que él había dejado atrás, todo lo que había luchado por superar. Sin embargo, mientras la observaba trabajar incapaz de apartar la mirada de sus manos expertas, moviéndose entre los componentes del motor, sintió una atracción inexplicable. «Ahí está el problema», anunció Elena después de unos minutos. «Bomba de agua. Vas a necesitar un remolque». «¿Un remolque?». La voz de Alejandro subió una octava. «¿No puedes arreglarlo aquí? ¿Con qué?». Elena se incorporó limpiándose las manos en un trapo que parecía más sucio que útil. «¿Magia? Necesitas una bomba nueva y un taller apropiado». Alejandro la miró fijamente, notando por primera vez pequeños detalles que lo perturbaron. La forma en que inclinaba la cabeza cuando hablaba, la manera en que sus ojos se entornaban ligeramente cuando sonreía. Había algo familiar en todo eso, algo que rozaba el borde de un recuerdo
que no lograba capturar completamente. Mi taller está a 10 kilómetros, continuó Elena. Puedo remolcarte, pero va a costarte. ¿Cuánto?, preguntó él ya sacando su billetera. 500. ¿500? Eso es un robo. Elena se encogió de hombros, claramente divertida por su indignación. Es el precio de la conveniencia. Señor Vargas, puedes tomarlo o dejarlo. Alejandro se detuvo abruptamente. No recordaba haberse presentado. ¿Cómo sabes mi nombre? Por un instante, algo cambió en la expresión de Elena. Una sombra cruzó por sus ojos, una mezcla de dolor y algo parecido al reconocimiento. Pero la máscara volvió a su lugar tan rápidamente que Alejandro casi pensó que lo había imaginado. «Apareces. Sé las revistas de negocios», dijo simplemente. «No eres exactamente anónimo». Mientras Elena preparaba las cadenas para el remolque, Alejandro no pudo evitar estudiarla más de cerca. Había algo en ella que despertaba no solo su curiosidad, sino algo más profundo y perturbador. La manera en que se movía, la cadencia de su voz, incluso la forma en que lo miraba cuando pensaba que no se daba cuenta. 30 minutos después, el Ferrari estaba siendo remolcado por la vieja camioneta de Elena. Alejandro viajaba en el asiento del pasajero, incómodo tanto por la proximidad como por el ambiente cargado de tensión que parecía llenar el pequeño espacio. ¿Siempre rescatas a empresarios perdidos?, preguntó tratando de llenar el silencio. Solo cuando se ven lo suficientemente patéticos, respondió Elena sin apartar la vista de la carretera. Patético, encantador. ¿Prefieres vulnerable o desamparado? A pesar de sí mismo, Alejandro sintió una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Esta mujer tenía una lengua afilada que lo desconcertaba tanto como lo atraía. Cuando llegaron al taller de Elena, un edificio modesto pero limpio, con un cartel que decía «Taller Cruz», Alejandro bajó del vehículo sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. La tensión que había llenado la cabina de la camioneta había sido casi tangible, cargada de una electricidad que no lograba explicar. «¿Cuánto tiempo tomará la reparación?», preguntó mientras Elena maniobraba para posicionar el Ferrari. 2 días, tal vez 3, tengo que conseguir la pieza. 2 días, tengo una junta directiva mañana. Entonces tal vez deberías haber cuidado mejor tu juguete caro, replicó Elena, y había una frialdad en su voz que no había estado allí antes. Alejandro la estudió por un momento. Había algo en la forma en que lo miraba, como si pudiera ver más allá de la fachada que había construido tan cuidadosamente. Era desconcertante y de alguna manera liberador. ¿Hay algún hotel decente por aquí?, preguntó. Define decente. Con servicio a la habitación y wifi confiable. Elena. Río. Un sonido que hizo algo extraño en el pecho de Alejandro. Estás a 50 kilómetros de cualquier cosa que podrías considerar decente. Tu mejor opción es la pensión de Doña Marta, pero dudo que cumpla con tus estándares de lujo. Alejandro suspiró, resignándose a lo que prometía ser la noche más incómoda de su vida adulta. Mientras Elena desenganchaba las cadenas del remolque, él se encontró observándola nuevamente, fascinado por la competencia con la que manejaba equipos que él ni siquiera sabría nombrar. «Listo», anunció ella, limpiándose las manos en el trapo. «Te llamaré cuando tenga noticias sobre la pieza». Alejandro le entregó una tarjeta de presentación, notando cómo ella la tomó sin mirarla realmente. «Gracias», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad en su voz. Elena asintió y se dirigió hacia la entrada del taller. Alejandro comenzó a caminar en dirección al pueblo, pero se detuvo cuando escuchó su voz, tan baja que casi pensó que la había imaginado. «Tú me olvidaste, pero yo nunca te olvidé». Se volvió rápidamente, pero Elena ya había desaparecido dentro del taller, dejándolo solo bajo el cielo que se oscurecía, con un eco de palabras que no entendía pero que resonaban en algún lugar profundo de su memoria, como el eco de un sueño medio olvidado. Mientras caminaba hacia el pueblo, Alejandro no pudo sacudirse la sensación de que esta mujer, con sus manos manchadas de grasa
y su sonrisa desafiante acababa de cambiar algo fundamental en su mundo perfectamente ordenado, y por primera vez en años no estaba seguro de si eso lo aterrorizaba o lo emocionaba. Señor Vargas, encontramos algo extraño en la propiedad de Montecillo. Alejandro levantó la vista de su laptop, molesto por la interrupción. Llevaba 3 días en el pueblo esperando la reparación de su Ferrari y su paciencia se agotaba. El proyecto de desarrollo inmobiliario en las afueras había sido su excusa para quedarse más tiempo del necesario, aunque se negaba a admitir que había otras razones. ¿Qué tipo de algo extraño, Ramírez? Su asistente le extendió una caja de cartón empolvada, documentos y fotografías del antiguo orfanato que estaba en ese terreno. Los trabajadores las encontraron en el sótano antes de la demolición. Alejandro tomó la caja con desgana. Los orfanatos siempre le generaban una incomodidad que prefería no analizar. Pero cuando abrió la tapa y vio la primera fotografía, el mundo se detuvo a su alrededor. Era él, un niño de tal vez 8 años, delgado y con ojos demasiado serios para su edad, parado junto a otros niños frente a un edificio que reconoció inmediatamente. Pero no fue su propia imagen lo que le robó el aliento. Era la niña a su lado. Cabello castaño en trenzas despeinadas, ojos oscuros brillantes de travesura, una sonrisa que mostraba un diente faltante. Y esas manos, incluso de niña, tenía las manos de alguien que no temía ensuciarse. Elena. Susurró su nombre como si fuera una oración. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Las noches frías compartiendo mantas. Ella enseñándole a arreglar juguetes rotos con piezas de otros. Sus promesas infantiles de que siempre serían amigos, sin importar qué. La mañana en que los servicios sociales vinieron por él, cuando una familia adinerada había decidido adoptarlo, y cómo ella había llorado aferrada a la reja mientras él se alejaba en un auto negro. «Cancela mis citas de esta tarde», ordenó, su voz más ronca de lo normal. «Pero señor, tiene la reunión con los inversionistas de Madrid. Cancélala». Todo. 30 minutos después, Alejandro se encontraba frente al taller Cruz, con el corazón latiendo como no lo había hecho en años. Esta vez no llegaba como el empresario varado, sino como el niño que había perdido a su única amiga verdadera. Elena estaba bajo el capó de un camión viejo, y solo sus piernas en jeans desgastados eran visibles. Alejandro se acercó lentamente, tratando de encontrar las palabras correctas. «Disculpa», dijo finalmente. «Creo que mi auto está haciendo un ruido extraño». Elena se deslizó fuera del motor, una llave inglesa en la mano y una mancha de aceite decorando su mejilla. Cuando lo vio, algo cambió en su expresión. Sorpresa, reconocimiento y algo más profundo que no pudo identificar. «Tu auto está perfectamente reparado», dijo sin apartar la mirada de él. «Lo terminé ayer». «Ah». Alejandro se sintió estúpido. «Bueno, tal vez podrías revisarlo de nuevo para estar seguro». Elena sonrió, pero había una tristeza en esa sonrisa que le dolió más de lo que esperaba. ¿Para estar seguro de qué, Alejandro? La forma en que dijo su nombre, con esa familiaridad íntima, confirmó lo que ya sabía. Ella recordaba, había recordado todo este tiempo. «Elena, yo... ¿Quieres que revise tu auto?», lo interrumpió, su voz profesional otra vez. «Bien, pero va a costarte extra por una segunda opinión». Ella se dirigió hacia el Ferrari que lucía impecable en el área de trabajo. Alejandro la siguió, hipnotizado por la gracia con la que se movía entre las herramientas y maquinaria. «No recuerdo haberte dicho mi nombre la otra vez», dijo él, tratando de encontrar una manera de abordar lo obvio. «Y yo no recuerdo habértelo dicho», respondió Elena abriendo el capó del Ferrari. «Pero aquí estamos». El sol de la tarde entraba por las ventanas del taller, creando un ambiente dorado y sofocante. Elena se inclinó sobre el motor, y Alejandro no pudo evitar observar la curva de su espalda, la concentración en su rostro mientras inspeccionaba componentes que él sabía que estaban perfectos. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó finalmente. Elena se enderezó lentamente, limpiándose las manos en un trapo. Sus ojos se encontraron con los de él,
y el aire entre ellos se espesó. ¿Por qué habría de hacerlo?, contraatacó. Tú me olvidaste completamente, ni siquiera un destello de reconocimiento cuando me viste. Eso no es cierto. ¿No? Elena se acercó un paso. Entonces, ¿qué me decías cuando éramos niños? ¿Cuál era mi sobrenombre para ti? Alejandro cerró los ojos buscando en su memoria. Lena, susurró. Te decía Lena. Y tú me llamabas Ale, terminó ella, su voz suave como una caricia. Mi Ale. El silencio que siguió fue cargado de años de separación, de vidas que habían tomado caminos completamente diferentes. Alejandro se acercó un paso más, hasta que pudo oler el familiar aroma de aceite y jabón que había notado la primera vez. Pensé en ti, dijo él, durante años, pero cuando traté de encontrarte, trataste de encontrarme. La sorpresa en su voz era genuina. El orfanato cerró 2 años después de que me fui. Los registros se perdieron. Se pasó una mano por el cabello. No tenía ni siquiera tu apellido completo. Elena lo estudió por un largo momento, como si tratara de decidir si creerle o no. Los Herrera te adoptaron, dijo finalmente. Vi tu foto en el periódico cuando graduaste de la universidad. Alejandro Herrera Vargas, el joven empresario más prometedor del país. Mantuve mi apellido original, explicó él. Era lo único que me quedaba de mi vida anterior. De nuestra vida anterior, corrigió Elena suavemente. La corrección se sintió como una caricia y una acusación al mismo tiempo. Alejandro se acercó otro paso, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver las pequeñas pecas en el puente de su nariz que recordaba haber contado una noche de insomnio en el orfanato. Lena, dijo su nombre como una plegaria. No, me llames así, pero su protesta sonó débil. Ya no soy esa niña, ¿no? Alejandro levantó una mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando ella no lo hizo, rozó suavemente la mancha de aceite en su mejilla con el pulgar. Sigues teniendo pecas aquí, murmuró, y sigues ensuciándote la cara cuando trabajas. Elena cerró los ojos ante el contacto y Alejandro sintió cómo temblaba ligeramente bajo su toque. Alejandro, su nombre salió como un suspiro. ¿Sí? Esto es una mala idea. Pero incluso mientras lo decía, se inclinó hacia su toque y Alejandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La proximidad era embriagadora. Podía ver cada pestaña, cada línea de expresión que no había estado allí cuando eran niños, cada marca que la vida había dejado en el rostro que había habitado sus sueños durante años. Probablemente, admitió él, pero no retiró la mano. Pero ¿desde cuándo hacemos caso a las buenas ideas? Elena abrió los ojos y la intensidad de su mirada lo golpeó como un puño en el estómago. Había dolor allí, pero también algo más. Algo que reconoció porque lo sentía ardiendo en su propio pecho. Tú elegiste irte, susurró ella. Era un niño, no elegí nada. ¿Y después? ¿Cuando creciste? ¿Cuando tuviste todos los recursos del mundo a tu disposición? La acusación dolió porque era justa. Había buscado, sí, pero había buscado lo suficiente, o una parte de él había estado demasiado cómoda con su nueva vida como para arriesgarla. Tienes razón, admitió. Debí haber hecho más. La honestidad en su voz pareció desarmarla. Elena se apartó de su toque, pero no se alejó completamente. ¿Por qué estás aquí realmente, Alejandro? ¿Por qué inventaste esa excusa sobre tu auto? Porque encontré esto. Sacó la fotografía del bolsillo de su chaqueta. Y porque durante 3 días no he podido pensar en otra cosa que no seas tú. Elena tomó la fotografía con manos, que temblaron ligeramente. Sus dedos trazaron las figuras de los 2 niños que habían sido. Éramos tan jóvenes, murmuró, tan llenos de esperanza. ¿Y ahora qué somos? Elena levantó la vista hacia él, y en sus ojos vio reflejada la misma pregunta que lo había atormentado desde que la había reconocido. No lo sé, admitió, pero sé que eres peligroso para mí, Alejandro Vargas. ¿Por qué? En lugar de responder, Elena se acercó a él,
Lentamente, como si estuviera tomando una decisión que sabía que podría cambiar todo, levantó una mano y tocó su rostro, reflejando el gesto que él había hecho momentos antes. «Porque todavía tienes los mismos ojos», susurró. «Los ojos del niño que prometió que siempre seríamos amigos». El contacto de sus dedos contra su piel fue como una descarga eléctrica. Alejandro se inclinó hacia ella. Sus respiraciones se sincronizaron. El mundo se redujo al espacio entre ellos. «Lena», murmuró, y esta vez ella no protestó. Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando el sonido de un motor los separó bruscamente. Elena se apartó como si hubiera sido quemada, y Alejandro sintió la pérdida como un dolor físico. Un cliente había llegado, pero Alejandro apenas lo notó. Su mundo entero se había reducido a la mujer frente a él, que ahora lo miraba con una mezcla de deseo y pánico. «Tengo que trabajar», dijo Elena, su voz ronca. «Lo sé, y tú tienes que irte». «Lo sé», pero ninguno de los dos se movió. «Te conozco de algún lugar», murmuró Alejandro finalmente, repitiendo las palabras que había dicho días atrás, pero ahora cargadas de un significado completamente diferente. Elena sonrió entonces, y fue la primera sonrisa verdaderamente feliz que le había visto desde que se habían reencontrado. «Sí», respondió. «Me conoces de algún lugar muy especial». Mientras Alejandro se alejaba del taller, sintió como si hubiera despertado de un sueño de 20 años. El niño que había sido, el que había creído perdido para siempre, había vuelto a la vida con un solo toque de esos dedos manchados de grasa, y por primera vez en décadas no estaba seguro de quién era realmente, el empresario exitoso que había construido o el niño enamorado que acababa de redescubrir. «Espera un momento, hermosa. Tengo que parar aquí por un segundo. ¿Puedes creer la tensión que hay entre Elena y Alejandro? Esa conexión del pasado que él casi no recuerda, pero que ella nunca olvidó. Me tiene completamente enganchado. En esta historia, oye, dime una cosa, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu casa relajándote después del trabajo? ¿Tal vez en el transporte público de camino a algún lugar? Me encanta imaginar dónde estás mientras compartimos este momento juntos. ¿Sabes qué, hermosa? Si esta historia te está gustando, tanto como a mí me emociona contártela, regálame un like. En serio, ese pequeño gesto significa muchísimo para mí. Y si tienes algo que decir sobre Elena y Alejandro, déjamelo en los comentarios porque leo cada uno y siempre respondo. Me encanta saber qué piensas de los personajes, si crees que Elena debería confiar en él, o si Alejandro realmente merece una segunda oportunidad. Porque entre tú y yo, creo que lo que viene en el próximo capítulo te va a tener al borde del asiento. ¿Lista para continuar con esta historia que nos tiene a ambos tan enganchados? Buenos días, Lena. Elena levantó la vista del motor en el que trabajaba, encontrándose con Alejandro parado en la entrada del taller con 2 tazas de café humeante y una sonrisa que la desarma completamente. Era la 5ª mañana consecutiva, que aparecía así, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Ya te dije que no me llames así», protestó, pero había calidez en su voz que no había estado allí una semana atrás. «¿Café cubano o colombiano hoy?», preguntó él ignorando su protesta mientras se acercaba. «Sorpréndeme». Alejandro le extendió una de las tazas y cuando sus dedos se rozaron al tomar el café, Elena sintió esa ya familiar descarga que la recorría cada vez que él la tocaba. Era peligroso cómo se estaba acostumbrando a su presencia diaria, a la forma en que transformaba la rutina de su taller en algo que esperaba con ansias. «Guatemalteco», anunció él, «de una pequeña finca que visité el año pasado, por supuesto que visitaste una finca de café en Guatemala». Elena sacudió la cabeza divertida. «¿Hay algún lugar exótico al que no hayas viajado?» «Nunca había estado en un taller mecánico antes de conocerte», respondió él, y había algo en su tono que hizo que ella lo mirara más atentamente. «¿En serio?» «En serio. Mi mundo son las oficinas, los hoteles de 5 estrellas y las salas de juntas. Esto», gesticuló alrededor del taller, «es completamente nuevo para mí.
Elena estudió su rostro, buscando signos de condescendencia o falsedad, pero solo encontró honestidad. Durante la semana pasada, Alejandro había aparecido cada mañana con café y había pasado horas simplemente observándola trabajar, haciendo preguntas sobre motores y herramientas como si fuera la cosa más fascinante del mundo. ¿No tienes una empresa que dirigir?, preguntó tomando un sorbo del café. Era delicioso, por supuesto. La dirigí durante 15 años sin tomarme un respiro. Creo que puedo permitirme unas vacaciones. ¿Estos son vacaciones para ti? Alejandro la miró directamente a los ojos. Esto es lo más real que he sentido en años. El comentario la golpeó con una intensidad inesperada. Elena bajó la mirada hacia su taza, tratando de ignorar cómo esas palabras la afectaban. ¿Qué proyecto tienes hoy?, preguntó él cambiando de tema suavemente. Un Chevrolet del 85. El dueño jura que solo necesita aceite, pero apuesto a que tiene problemas de transmisión. ¿Puedo ayudar? Elena casi se atragantó con el café. ¿Tú? ¿Ayudar con más un motor? ¿Por qué no? Una vez arreglé el juguete de cuerda de Tomás en el orfanato. La mención casual de su tiempo compartido en el orfanato la sorprendió. Durante la semana pasada, ambos habían evitado cuidadosamente hablar sobre su infancia, como si fuera territorio demasiado peligroso. Eso fue hace 20 años, Ale. Los principios básicos siguen siendo los mismos, ¿no? Elena lo evaluó. Por un momento, llevaba una camisa blanca que probablemente costaba más que su renta mensual, pantalones de vestir y zapatos que definitivamente no estaban hechos para un taller mecánico. Está bien, decidió. Pero primero necesitas ropa adecuada. 20 minutos después, Alejandro emergió del pequeño baño del taller, vistiendo un overol prestado que le quedaba ligeramente grande y una camiseta gris que Elena había encontrado en su oficina. El contraste con su apariencia habitual era tan marcado que Elena no pudo evitar reírse. ¿Tan mal me veo?, preguntó él haciendo una pose exagerada. «Te ves diferente», admitió ella. Pero había algo en verlo así, despojado de todos sus símbolos de riqueza y poder, que la afectaba más de lo que quería admitir. Trabajaron lado a lado durante las siguientes 2 horas. Alejandro resultó ser un estudiante sorprendentemente bueno, escuchando atentamente sus instrucciones y siguiendo sus indicaciones sin el ego que había esperado. Cuando ella le pidió que sostuviera una linterna o le pasara una herramienta, lo hacía sin quejarse, incluso cuando significaba arrodillarse en el suelo sucio del taller. «Pásame la llave de tubo de media pulgada», pidió Elena desde debajo del auto. «¿Esta?». Alejandro se agachó para entregarle la herramienta, y cuando ella extendió la mano para tomarla, sus dedos se encontraron en el espacio estrecho bajo el chasis. «Sí, esa», murmuró Elena, pero no retiró la mano inmediatamente. El contacto se prolongó más de lo necesario, y Elena sintió cómo su pulso se aceleraba. Desde esta posición podía ver perfectamente el rostro de Alejandro, que se había acercado para darle la herramienta. Sus ojos se encontraron en la penumbra bajo el auto, y el aire se espesó entre ellos. «Elena». Su nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más necesitado. Deberíamos seguir trabajando», susurró ella. Pero no, se movió. «Probablemente», acordó él, pero tampoco se alejó. Fue Elena quien finalmente rompió el momento, deslizándose más profundamente bajo el auto para continuar con la reparación. Pero podía sentir la mirada de Alejandro siguiendo cada uno de sus movimientos, y la conciencia de su atención hacía que le temblaran ligeramente las manos. El calor del mediodía había vuelto el taller sofocante. Elena se había quitado el overol, quedándose solo con una camiseta sin mangas que se pegaba a su piel por el sudor. Alejandro se había remangado la camisa y tenía manchas de grasa en los antebrazos, una imagen que Elena encontraba inexplicablemente atractiva. «Creo que ya terminamos», anunció ella, emergiendo de debajo del auto con una sonrisa triunfante. «Tenías razón sobre la transmisión». «¿En serio?». Alejandro sonó genuinamente complacido. «¿Funcionó?». «Solo hay una manera de averiguarlo».
Elena se dirigió al asiento del conductor y encendió el motor. El Chevrolet rugió a la vida, con un sonido mucho más suave que antes. Se bajó del auto con una expresión de satisfacción que Alejandro encontró absolutamente cautivadora. «Lo logramos», dijo él, y había algo en su voz que la hizo mirarlo más atentamente. «¿Qué?» «Nada, es solo que hace mucho tiempo que no me siento útil de esta manera». Elena lo estudió notando cómo el trabajo había cambiado su apariencia. Tenía el cabello despeinado, las manos sucias, y había perdido esa pulcritud perfecta que siempre mantenía. Se veía más joven, más parecido al niño que recordaba. «Tienes grasa en la mejilla», le dijo suavemente. Alejandro se llevó una mano al rostro, pero tocó el lado equivocado. «No, del otro lado». Elena se acercó sin pensarlo. «Aquí». Levantó la mano para limpiar la mancha, pero cuando sus dedos tocaron su piel, el gesto se transformó en una caricia. Alejandro cerró los ojos ante el contacto y Elena sintió cómo su respiración se volvía irregular. «Lena», murmuró él, y esta vez ella no protestó por el diminutivo. «¿Sí? ¿Alguna vez piensas en cómo habrían sido las cosas si yo no me hubiera ido?» La pregunta la golpeó como un puñetazo. Elena dejó caer la mano, pero no se alejó. «Todo el tiempo», admitió en un susurro. «¿Y qué piensas?» Elena lo miró a los ojos, viendo reflejada en ellos la misma vulnerabilidad que sentía. «Pienso que tal vez habríamos terminado exactamente donde estamos ahora, cubiertos de grasa en un taller mecánico». «Juntos», corrigió ella suavemente. «Pienso que habríamos terminado juntos». La confesión quedó suspendida entre ellos como una promesa y una herida al mismo tiempo. Alejandro levantó una mano para tocar su rostro, reflejando el gesto que ella había hecho momentos antes. «¿Y eso te asusta?», preguntó él. «Me aterroriza», admitió Elena, «porque una vez ya te perdí y no estoy segura de poder sobrevivir a perderte otra vez». «¿Quién dice que me vas a perder? Tu mundo, mi mundo. Somos demasiado diferentes, Ale». «¿Lo somos?». Alejandro se acercó un paso más hasta que Elena pudo sentir el calor de su cuerpo. «Porque estar aquí contigo, trabajando con las manos, sintiéndome útil, se siente más como estar en casa de lo que he sentido en años». Elena sintió cómo sus defensas se desmoronaban una por una. La sinceridad en su voz, la forma en que la miraba como si fuera lo más valioso que había visto nunca, la familiaridad de su presencia que la hacía sentir completa por primera vez en años. «Alejandro», susurró su nombre como una advertencia y una invitación al mismo tiempo. «Dime que tú también lo sientes», pidió él su voz ronca. «Dime que no soy el único que está recordando lo que se siente estar completo». En lugar de responder con palabras, Elena cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que era tanto una respuesta como una pregunta, tanto una promesa como una confesión. Alejandro la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra él, hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. El beso se profundizó, cargado de años de separación y días de tensión creciente. Elena se aferró a él como a un salvavidas, sintiendo cómo todas las barreras que había construido se desmoronaban bajo la fuerza de lo que sentía. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto no cambia nada», murmuró Elena contra sus labios, pero su voz sonó débil incluso a sus propios oídos. «¿No?». Alejandro sonrió, pero había una tristeza en esa sonrisa que le llegó directamente al corazón. «Porque para mí lo cambia todo». Elena lo miró, viendo en sus ojos la misma mezcla de esperanza y miedo que sentía. Sabía que había cruzado una línea de la que no podía volver, que había abierto una puerta que tal vez debería haber mantenido cerrada. Pero mientras permanecía en sus brazos, cubiertos ambos de grasa y sudor, en el calor sofocante de su taller por primera vez en años, se sintió exactamente donde pertenecía. «Elena, Elena, tienes que ver esto». La voz de Sofía, su vecina, resonó por todo el taller mientras agitaba un periódico en el aire. Elena levantó la vista del motor que revisaba, limpiándose las manos en el overol.
Habían pasado 3 días desde el beso con Alejandro, 3 días en los que él había seguido apareciendo cada mañana con café, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. ¿Qué pasa, Sofía? Mira esto. Sofía desplegó el periódico sobre el banco de trabajo. ¿No es este el hombre rico que viene todos los días? Elena se acercó y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La primera plana mostraba una foto de Alejandro en traje, sonriendo junto a otros empresarios. El titular le robó el aliento. Constructora Vargas Herrera involucrada en escándalo de corrupción municipal. Con manos temblorosas, Elena leyó el artículo. Menciones a contratos irregulares, sobornos a funcionarios públicos y una lista de empresas locales que habían sido arruinadas por prácticas desleales. Su corazón se detuvo cuando encontró un nombre familiar en la lista de víctimas. Construcciones Cruz, dirigida por Miguel Cruz, se declaró en bancarrota después de perder contratos municipales por supuestas irregularidades que posteriormente fueron desestimadas. Elena, te ves pálida. La voz de Sofía sonaba lejana. Elena apenas la escuchó. Los recuerdos llegaron como una cascada. Su padre trabajando hasta altas horas, las facturas sin pagar acumulándose en la mesa de la cocina, las llamadas de los bancos que él pensaba que ella no escuchaba. Miguel Cruz había muerto de un infarto, 6 meses después de perder su empresa, y Elena siempre había creído que había sido por las irregularidades en sus propios contratos. Pero no, había sido por culpa de Alejandro. «Sofía, ¿puedes cerrar el taller por mí?» Su voz sonó extrañamente calmada. Tengo que resolver algo». Elena condujo hasta la oficina central de Vargas Herrera en la ciudad, el periódico arrugado en el asiento del pasajero. Cada kilómetro alimentaba su furia, cada recuerdo de su padre trabajando desesperadamente por salvar la empresa que había construido con sus propias manos. La recepcionista trató de detenerla, pero Elena pasó directo hacia los ascensores. Conocía el piso ejecutivo. Había estado allí años atrás, cuando era adolescente, suplicando que reconsidera la decisión que había destruido a su familia. Alejandro estaba en una reunión cuando Elena irrumpió en su oficina. Los 3 hombres en trajes caros la miraron sorprendidos, pero ella solo tenía ojos para él. «¿Constructora Vargas Herrera?» Su voz era peligrosamente baja. «¿Esa es tu empresa?» Alejandro se puso de pie inmediatamente, algo en su tono activando todas sus alarmas. «Elena, ¿qué estás haciendo aquí?» «Caballeros, ¿podrían darnos un momento?» «¿Miguel Cruz te suena familiar?», continuó Elena, ignorando a los otros hombres que se levantaban incómodos. «¿Construcciones Cruz?» El color se desvaneció del rostro de Alejandro. «Elena, respóndeme», gritó y su voz se quebró. «¿Conoces ese nombre?» Los otros empresarios salieron rápidamente de la oficina, murmurando excusas. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos, su rostro una máscara de horror y comprensión. «Elena, puedo explicarte. Era mi padre». Las palabras salieron como un rugido. «Miguel Cruz era mi padre y tu empresa lo destruyó, Elena». Arrojó el periódico sobre su escritorio, las páginas dispersándose como hojas muertas. «Tu empresa, Alejandro, con tu nombre en ella. Los contratos que le robaron, los sobornos que pagaron para sacarlo del mercado, todo eso lo hiciste tú». «No, Elena, escúchame». Alejandro se acercó, pero ella retrocedió como si fuera veneno. «Yo no sabía. En 2018 yo estaba expandiendo la empresa a nivel internacional. Beatriz, mi socia, se encargaba de las operaciones locales. Yo no estaba involucrado en... ¿No estabas involucrado?» Elena rió, pero no había humor en el sonido. «Es tu empresa. Tu nombre está en cada documento. Mi padre perdió todo, por culpa de tus decisiones». «Elena, por favor, se murió Alejandro». Las palabras salieron en un susurro quebrado. «Mi padre se murió 6 meses después de perder la empresa. Infarto. El doctor dijo que fue por el estrés. Y durante todos estos años, yo pensé que había sido culpa suya, que realmente había hecho algo mal». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz permaneció firme. «Pero no fue él. Fuiste tú, el niño al que cuidé,
al que protegí, al que amé, creció para destruir a mi familia. Alejandro se quedó paralizado como si hubiera recibido un golpe físico. Elena, yo no sabía que Miguel Cruz era tu padre. ¿No habrías qué? ¿No habrías arruinado a un hombre inocente si hubieras sabido que era mi padre? ¿Pero estaba bien hacerlo porque no me conocías? La acusación lo golpeó como una bofetada. Elena tenía razón, y eso era lo que más dolía. Tienes razón, admitió su voz apenas audible. Tienes razón en todo. No hay excusa para lo que hice, para lo que mi empresa hizo. Durante años me pregunté por qué mi padre había cambiado tanto en sus últimos meses. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué ya no sonreía? ¿Por qué trabajaba hasta tan tarde? ¿Por qué dejó de enseñarme sobre motores? Ahora lo sé. Sabía que había perdido todo por culpa de gente como tú, Elena. Y lo peor, continuó, como si él no hubiera hablado, es que durante estas últimas semanas realmente creí que habías cambiado. Que el niño que conocí seguía ahí en algún lugar. Pero no es cierto, ¿verdad? Sigue siendo el mismo que siempre buscó una familia que lo aceptara, sin importar el costo para otros. Esas palabras fueron el golpe final. Alejandro sintió como si ella hubiera arrancado algo vital de su pecho. Eso no es justo, ¿no es justo? Elena rió amargamente. ¿Sabes qué no es justo? Que mi padre está muerto mientras tú vives en un palacio construido sobre las ruinas de empresas como la suya. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. Todas esas mañanas viniendo a mi taller, todo ese tiempo, fingiendo que te importaba, ¿era solo culpa? ¿Te sentías mal por la pobre mecánica y decidiste jugar a ser caritativo? No, Alejandro se acercó desesperadamente. Elena, nada de esto tiene que ver con tu padre. Lo que siento por ti es real. Siempre ha sido real. Elena se volteó para mirarlo, y la frialdad en sus ojos fue peor que su furia. No me vuelvas a buscar, Alejandro. No quiero verte nunca más. Elena, por favor, déjame arreglar esto. Déjame compensar. ¿Compensar? Su voz se quebró otra vez. Mi padre está muerto. ¿Cómo vas a compensar eso? La puerta se cerró detrás de ella con un sonido final que resonó en el alma de Alejandro como una sentencia de muerte. Se quedó solo en su oficina, rodeado de los símbolos de su éxito, los premios, las fotos con funcionarios importantes, los contratos que habían construido su imperio. Todo se veía diferente ahora, manchado con la sangre de hombres como Miguel Cruz. Alejandro se dirigió a su escritorio y abrió su laptop. Si Elena no lo perdonaría, al menos podía asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Durante las siguientes horas, comenzó a desarmar meticulosamente cada operación dudosa de su empresa, cada contrato irregular, cada soborno que Beatriz había pagado en su nombre. No lo haría por perdón, lo haría porque era lo correcto. 3 días después, Elena estaba en su taller cuando Sofía apareció nuevamente con un periódico. «Mira esto», dijo, señalando la primera plana. El titular decía: CEO de Vargas Herrera entrega evidencias de corrupción en su propia empresa. La foto mostraba a Alejandro saliendo de la oficina del fiscal y el artículo detallaba cómo había proporcionado voluntariamente documentos que incriminaban a su propia empresa. Elena leyó el artículo completo, notando especialmente un párrafo. Vargas declaró que acepta total responsabilidad por las operaciones de su empresa y que destinará su fortuna personal a compensar a las familias afectadas por las prácticas corruptas. «Ese hombre está loco», comentó Sofía. «¿Quién? ¿Destruye su propia empresa?» Elena no respondió. Tenía las manos temblorosas mientras releía el artículo, procesando las implicaciones de lo que Alejandro había hecho. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Elena Cruz?» Una voz femenina profesional. «Habla la licenciada Mercedes Ruiz, del bufete jurídico que representa a los afectados por Constructora Vargas Herrera. El señor Vargas nos pidió contactarla específicamente. Hay una compensación económica significativa destinada para usted, en nombre de su padre Miguel Cruz».
Elena cerró los ojos, sintiendo como si el mundo girara a su alrededor. «Señorita Cruz, ¿está ahí?» «Sí», murmuró. «Estoy aquí. ¿Podríamos reunirnos mañana para discutir los detalles?» Elena colgó el teléfono y se sentó pesadamente en una silla. Alejandro estaba destruyendo todo lo que había construido, todo su poder, toda su riqueza, por ella, por su padre, por hacer lo correcto. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. «Beatriz, esto se acaba hoy». Alejandro entró a la sala de juntas como una tormenta, seguido por 2 abogados y un contador forense. Su socia levantó la vista de los documentos que revisaba, y por primera vez en 15 años de sociedad, vio algo en sus ojos que la hizo retroceder en su silla. «Alejandro, ¿qué significa esto?» «Significa que acabo de entregar todas las pruebas de nuestras operaciones irregulares al fiscal. Cada soborno, cada contrato amañado, cada empresa que destruimos para beneficio propio». Beatriz se puso de pie abruptamente, su rostro perdiendo color. «Te has vuelto loco. Nos van a destruir. Ya nos destruimos nosotros mismos». Alejandro arrojó una carpeta sobre la mesa. «Miguel Cruz, ¿te acuerdas de él? El constructor que eliminamos de la competencia en 2018. Era solo negocios, Alejandro. No puedes ser sentimental en este mercado». Era el padre de Elena. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Beatriz parpadeó, procesando la información. «¿Elena? ¿Quién es Elena?» «Alguien que vale más que todo lo que hemos construido con sangre ajena». Alejandro se dirigió hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Cada edificio, cada proyecto, estaba manchado ahora con la certeza de que había sido construido sobre la ruina de familias inocentes. «Beatriz, tienes 24 horas para preparar tu declaración. Los abogados te explicarán tus opciones, pero mi decisión está tomada. Esto se acaba». «¿Y qué hay de todo lo que hemos construido juntos? 15 años de sociedad no significan nada para ti». Alejandro se volvió hacia ella, y Beatriz retrocedió ante la frialdad en su mirada. «¿Sabes lo que significa algo para mí? Elena llorando porque su padre murió de un infarto causado por el estrés de perder la empresa que nosotros le robamos. Eso significa algo». Sin más palabras, Alejandro salió de la sala, dejando a Beatriz con los abogados y las ruinas de todo lo que habían construido juntos. Esa misma noche, Elena estaba cerrando el taller cuando encontró un sobre manila deslizado bajo la puerta. No había remitente, pero cuando lo abrió, su sangre se heló. Dentro había fotografías. Su taller, su casa, ella misma entrando y saliendo de diferentes lugares. Y una nota escrita en letra clara. «Señorita Cruz, sería conveniente que mantuviera discreto cierto asunto relacionado con Constructora Vargas Herrera. Los accidentes pueden suceder en talleres mecánicos. Atentamente, una amiga». Elena dejó caer las fotografías con manos temblorosas. Beatriz. Tenía que ser ella, tratando de silenciarla antes de que el escándalo se expandiera más. Su teléfono sonó, haciéndola saltar. «Elena, soy Rosa, la esposa de Raúl. ¿Has sabido algo de él? No ha vuelto a casa en 2 días». El corazón de Elena se detuvo. Raúl, su primo, había estado siguiendo de cerca el caso de corrupción, escribiendo artículos para el periódico local. Si algo le había pasado. «Rosa, ¿cuándo fue la última vez que lo viste?» «Ayer por la mañana. Dijo que tenía una reunión importante sobre la investigación de Vargas Herrera». «Elena, estoy muy preocupada». Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor, las amenazas, la desaparición de Raúl. Esto se estaba volviendo peligroso. «Rosa, ve a la policía, presenta la denuncia, y no vaya sola a ningún lado hasta que aparezca». Después de colgar, Elena se quedó sola en la penumbra del taller, rodeada de las fotografías que la vigilaban como ojos acusadores. Por primera vez desde que había descubierto la verdad sobre Alejandro, sintió miedo real. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando Elena escuchó un motor acercándose al taller. Se asomó por la ventana y reconoció inmediatamente la silueta que bajaba de un taxi.
Alejandro caminaba hacia su puerta con pasos inseguros, como si hubiera estado bebiendo. Elena dudó por un momento, pero algo en su postura la hizo abrir la puerta. «¿Qué haces aquí, Alejandro?» Cuando él se acercó a la luz, Elena tuvo que contener un jadeo. Se veía destrozado. Su ropa estaba arrugada, tenía ojeras profundas y había perdido peso. Este no era el empresario exitoso y arrogante que había conocido semanas atrás. Beatriz amenazó a Raúl. Dijo sin preámbulos: «Tu primo lo tiene escondido en algún lugar hasta que esto pase». «¿Cómo sabes eso?» «Porque acabo de confrontarla. Le dije que si le tocaba un cabello a tu familia, destruiría no solo la empresa, sino a ella personalmente». Elena lo estudió buscando signos de engaño, pero solo vio agotamiento y una determinación férrea. «¿Por qué me lo dices?» «Porque ya no me queda nada que perder». Alejandro se acercó un paso. «Mi empresa está destruida, mi reputación está arruinada. Mi fortuna se irá en compensaciones, pero no voy a permitir que te lastimen por culpa de mis errores». «Alejandro, Elena, sé que no puedes perdonarme, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba que supieras que Raúl estará en casa mañana por la mañana y que Beatriz no volverá a molestarte». Elena lo miró fijamente, viendo algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad completa, derrota total, y aún así había venido a protegerla. «¿Qué le hiciste a Beatriz?» «Le di una opción: devolver a Raúl y desaparecer del país, o enfrentar cargos no solo por corrupción, sino por secuestro y amenazas. Eligió sabiamente. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo?» Alejandro sonrió, pero era una sonrisa rota. «Voy a enfrentar las consecuencias de mis actos. Probablemente prisión, definitivamente bancarrota. Pero por primera vez en años puedo dormir sabiendo que hice lo correcto». Elena sintió algo moverse en su pecho, una grieta en la armadura de resentimiento que había construido alrededor de su corazón. «A Alejandro, lo que hiciste, destruir tu propia empresa, entregar las pruebas, ¿por qué?» «Porque todo lo que conquisté vale menos que el cheiro de tu cabello». Las palabras salieron en un susurro roto. «Porque prefiero ser un hombre arruinado, que te respete, que un hombre exitoso que no puedas mirar a los ojos». Elena sintió lágrimas amenazando con desbordarse. La sinceridad bruta en su voz, la forma en que temblaba ligeramente, como si mantener esa conversación le costara todo lo que tenía. «Elena, no vine aquí a pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que cada decisión que tome de ahora en adelante será pensando en si te haría sentir orgullosa del niño que una vez fuiste mi amiga». Eso fue lo que quebró sus defensas. Elena se acercó a él y por primera vez en días realmente lo vio. No al empresario corrupto, no al hombre que había destruido a su padre, sino al niño asustado que había conocido en el orfanato, que había crecido tratando desesperadamente de pertenecer a un mundo que no lo entendía. «Ale», susurró su nombre como lo había hecho cuando eran niños. «No tienes que decir nada», murmuró él. «Solo necesitaba que supieras que el niño que conociste sigue aquí. Tardé demasiado en encontrarlo, pero sigue aquí». Elena levantó una mano y tocó su rostro, sintiendo la barba de varios días, las líneas de cansancio y dolor que no habían estado allí semanas atrás. «Te ves terrible», dijo suavemente. «Me siento peor». Elena estudió su rostro por un largo momento, buscando respuestas en sus ojos. Lo que vio allí la golpeó como una revelación. Este era el momento de elección. Podía aferrarse al dolor y la ira, o podía elegir ver al hombre que había sacrificado todo para hacer lo correcto. «Alejandro», dijo finalmente, «no quiero solo lo que queda de ti, quiero todo». La confesión lo golpeó como un puñetazo. Alejandro la miró con una mezcla de esperanza y incredulidad. «Elena, quiero al niño que conocí, al hombre que destruyó su imperio por hacer lo correcto, y al futuro que podemos construir juntos sin secretos». Sin más palabras, Elena se acercó y lo besó. Este beso era diferente al primero. No era solo deseo o nostalgia, sino una promesa. Una decisión consciente de elegir el amor por encima del dolor. Alejandro la abrazó como si fuera lo único, real en su mundo destrozado,
y por primera vez en semanas, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez, había esperanza para ellos. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró él contra sus labios. «Ahora». Elena sonrió por primera vez desde que había descubierto la verdad. «Vamos a enfrentar esto juntos. Tú, yo y toda la verdad». Por la ventana del taller, las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse, iluminando a dos personas que habían elegido la redención por encima de la venganza y el amor por encima del orgullo. Elena Cruz tiene la palabra. El salón de audiencias públicas del ayuntamiento estaba repleto. Periodistas, empresarios, familias afectadas por los escándalos de constructora Vargas Herrera, todos esperando escuchar el testimonio de la mujer que había destapado uno de los casos de corrupción más grandes de la década. Elena se acercó al micrófono, sus manos firmes a pesar de los cientos de ojos que la observaban. Llevaba su mejor vestido, uno sencillo pero elegante que había pertenecido a su madre, y había dejado su cabello suelto por primera vez en años. Honorables concejales, mi nombre es Elena Cruz y soy hija de Miguel Cruz, fundador de Construcciones. Cruz, su voz resonó clara y fuerte en el salón silencioso. Durante años creí que mi padre había fracasado por sus propios errores, que las irregularidades encontradas en sus contratos eran reales, que su muerte había sido el resultado de sus propias malas decisiones. Elena hizo una pausa, buscando con la mirada a Alejandro entre el público. Él estaba sentado en la última fila, vestido con un traje simple que había visto mejores días, observándola con una mezcla de orgullo y dolor. Pero me equivoqué. Mi padre no murió por sus errores. Murió porque empresas corruptas decidieron que su honestidad era un obstáculo para sus ganancias. Murió porque en esta ciudad durante años el dinero habló más fuerte que la justicia. Un murmullo recorrió el salón. Elena respiró profundamente antes de continuar. Sin embargo, no estoy aquí solo para hablar del pasado. Estoy aquí porque creo en la redención. Creo que las personas pueden cambiar, que los errores pueden corregirse y que la justicia puede prevalecer cuando tenemos el valor de enfrentarla. Elena miró directamente a Alejandro mientras hablaba las siguientes palabras. Alejandro Vargas pudo haber escondido la verdad para siempre. Pudo haber seguido viviendo de beneficios manchados de sangre, pero eligió hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Y eso, honorables concejales, es el tipo de valor que necesitamos en esta comunidad. El salón estalló en murmullos, de sorpresa. Nadie había esperado que Elena defendiera a Alejandro. Por eso pido que, mientras se hace justicia por los crímenes del pasado, también reconozcamos que la redención es posible, y que mi taller, Taller Cruz, permanezca abierto para servir a esta comunidad, como lo hizo mi padre antes que yo. Elena regresó a su asiento entre aplausos mezclados con confusión. Alejandro la miraba con una expresión que no había visto antes, admiración pura. Cuando llegó su turno, Alejandro se acercó al micrófono con pasos medidos. El contraste con el hombre arrogante de meses atrás era evidente para todos. Honorables concejales, soy Alejandro Vargas y acepto total responsabilidad por las acciones de mi empresa. Su voz era firme, sin rastro de las justificaciones o excusas que muchos habían esperado. No hay explicación que pueda borrar el daño causado. No hay disculpa que pueda devolver la vida a Miguel Cruz o a las otras víctimas de mi negligencia, pero puedo ofrecer esto, mi compromiso de dedicar el resto de mi vida a reparar, en la medida de lo posible, el daño que he causado. Alejandro sacó un documento de su chaqueta. Por eso, transfiero todos mis bienes restantes a un fondo fiduciario administrado por esta municipalidad, destinado a compensar a las familias afectadas y a prevenir que algo así vuelva a suceder. El salón estalló en un murmullo de asombro. Alejandro acababa de renunciar voluntariamente a todo lo que le quedaba. Además, me declaro culpable de todos los cargos en mi contra y solicito que se me permita cumplir mi sentencia trabajando en proyectos de servicio comunitario, comenzando con la reconstrucción de los negocios que mi empresa destruyó. Elena sintió lágrimas quemar sus ojos.
Este hombre había elegido la humildad y la restitución por encima de la autopreservación. Concluyo pidiendo disculpas no solo a las víctimas directas, sino a esta comunidad entera. Prometo que el resto de mi vida será una demostración de que las personas pueden cambiar y que el honor se construye día a día, no se hereda. Alejandro regresó a su asiento en medio de un silencio absoluto. Las decisiones del Consejo se anunciarían en una semana, pero el daño a la corrupción ya estaba hecho. El sistema que había protegido a empresas como Vargas Herrera había sido expuesto completamente. Después de la audiencia, Elena esperó a Alejandro en los escalones del ayuntamiento. Cuando él salió, rodeado de periodistas y cámaras, sus ojos la encontraron inmediatamente. «¿Podemos hablar?», le gritó por encima del ruido. Alejandro se abrió paso entre la multitud hasta llegar a ella. «Elena, lo que dijiste ahí dentro era la verdad», lo interrumpió. «Ven conmigo». Elena lo guió lejos de las cámaras, hacia su camioneta estacionada a varias cuadras. Durante el viaje de regreso al pueblo, ninguno de los dos habló, pero había una tensión diferente en el aire. No la tensión del conflicto, sino la de dos personas que se encuentran en un punto de inflexión. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro cuando Elena pasó de largo por el taller. «A casa», respondió simplemente. La casa de Elena era pequeña pero acogedora, llena de fotografías de su familia y herramientas heredadas de su padre. Alejandro nunca había estado allí y se sintió extrañamente honrado por la invitación. «¿Quieres café?», preguntó Elena, pero había nerviosismo en su voz. «Elena, ¿qué estamos haciendo?». Ella se volvió hacia él, y Alejandro vio una vulnerabilidad en sus ojos que no había estado allí durante la audiencia. «No lo sé», admitió. «Solo sé que después de escucharte hablar hoy, después de verte renunciar a todo, ya no puedo fingir que no siento nada por ti». «Elena, déjame terminar», se acercó a él. «Mi padre está muerto, y nada va a cambiarlo. Pero tú estás vivo y yo estoy viva, y tal vez podemos construir algo bueno sobre las ruinas de todo esto». Alejandro la miró durante un largo momento. «¿Estás segura? Porque no me voy a ir esta vez. Si hacemos esto, si realmente lo intentamos, me quedo, sin importar qué. Incluso si vas a prisión, incluso si voy a prisión, incluso si pierdo todo. Incluso si esta ciudad nunca me perdona». Elena sonrió entonces, la primera sonrisa completamente feliz que él había visto desde su reencuentro. «Entonces quedémonos». Se besaron en la pequeña cocina de Elena, rodeados de fotografías de Miguel Cruz, como si él hubiera estado bendiciendo su unión. Era un beso diferente a todos los anteriores. No había urgencia ni desesperación, solo la certeza de dos personas que habían elegido construir un futuro juntos. 6 meses después, Elena estaba bajo un Chevrolet del 92 cuando escuchó un motor familiar detenerse frente al taller. Sonrió antes de deslizarse fuera para ver a Alejandro bajarse de un auto usado que había comprado con sus ahorros de trabajos de construcción. «¿Sigues necesitando a alguien para cambiar el aceite?», preguntó él, sonriendo con esa timidez que había desarrollado desde que había perdido toda su arrogancia anterior. Elena lo miró de arriba abajo. Llevaba un overol manchado de pintura. Había estado trabajando en la reconstrucción de una escuela y tenía las manos callosas del trabajo honesto. Su cabello estaba más largo y despeinado, y había una paz en sus ojos que no había visto cuando era rico. «Depende», respondió ella, acercándose. «¿Qué puedes ofrecer a cambio?». «Veamos». Alejandro fingió pensarlo. «2 manos, dispuestas a trabajar, un corazón que te pertenece completamente, y la promesa de que nunca más voy a anteponer nada a lo que realmente importa». Suena como un buen trato. Elena se puso de puntillas para besarlo. «Pero vas a tener que demostrar que vales la pena. ¿Toda la vida es suficiente tiempo para demostrarlo? Toda la vida es perfecto». Elena lo besó frente a todo el taller, sin importarle quién los viera. Los clientes sonrieron, los vecinos aplaudieron y Sofía gritó: «¡Ya era hora!». Esa noche trabajaron lado a lado bajo un Ford del 98.
sus manos manchadas de grasa entrelazadas mientras ajustaban tornillos y revisaban mangueras. Hablaban de planes para expandir el taller, de la casa que querían comprar juntos, de los niños que tal vez tendrían algún día. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Elena mientras limpiaba sus herramientas. ¿Qué? Que finalmente entiendo lo que mi padre trataba de enseñarme. Las cosas más valiosas no son las que compramos, sino las que construimos con nuestras propias manos. Alejandro la miró trabajar, observando la concentración en su rostro, la gracia con la que manejaba cada herramienta, la satisfacción en sus ojos cuando terminaba un trabajo bien hecho. «Te amo, Elena Cruz», dijo simplemente. «Y yo te amo, Alejandro Vargas», respondió ella, «al hombre que eres ahora y al que estás eligiendo ser cada día». Mientras cerraban el taller esa noche, caminando de la mano hacia su futuro incierto pero lleno de esperanza, tanto Elena como Alejandro sabían que habían encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Las cicatrices de su pasado seguían ahí, pero ahora brillaban como recordatorios de que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la valentía de elegir la redención sobre la venganza y la esperanza sobre el dolor. Y en los años que siguieron, cada vez que alguien preguntaba cómo dos personas tan diferentes habían encontrado el amor, Elena y Alejandro simplemente sonreían y respondían: «A veces, las mejores historias comienzan con una avería».